Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol del fin de semana. Por primera vez en Colombia, una mujer con graves trastornos mentales le solicitó al sistema de salud que le permita la muerte digna, pero no a través de la eutanasia, sino de la figura del suicidio médicamente asistido, es decir, que el médico le entregue el fármaco para interrumpir su vida, pero que sea ella quien se lo aplique. Su petición fue negada por su EPS porque este procedimiento no ha sido regulado. La paciente emprendió una batalla legal inédita y le entregó a Noticias Caracol su desgarrador testimonio. Informe especial. Catalina Giraldo Silva, psicóloga, tiene 30 años y le duele respirar. Lleva más de media vida lidiando con una tristeza sin tregua que la consumió por dentro. Como si una nube propia descargara sobre ella, la borrasca todo el tiempo. Es como una sensación de vacío con la vida. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele. Dice que la hiere vivir, que es una tortura abrir los ojos cada mañana y que el planeta entero pareciera sentado sobre su pecho. Ni siquiera dormir puede porque las pesadillas se la tragan a zarpazos en el umbral de la madrugada. Su alma, devorada por la enfermedad mental, grita desde hace años ¡basta! Y yo siento que es un infierno. Me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera como poder apagar esas voces, apagar ese malestar. La mayor parte del día eso está como contigo, a todas partes, a donde vayas. Inclusive a dormir se va conmigo. No me dejan descansar, no me dejan paz. Es como quisieras que decirle, ya basta, vete por favor, déjame en paz. Su diagnóstico es complejo. Padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Habiendo agotado toda posibilidad terapéutica sin ninguna mejoría clínica, después de probar 40 esquemas farmacológicos distintos, 9 hospitalizaciones psiquiátricas y 3 ciclos de terapia electroconvulsiva, cansada de intentarlo todo para seguir en la brega de la vida, en 2025 Catalina tomó una decisión irrevocable: solicitar la muerte digna. Porque para mí ya es suficiente. Pero no pidió la eutanasia, sino otra figura que nadie ha utilizado en Colombia: el suicidio médicamente asistido. Es decir, que un médico le entregue el fármaco para poner fin a su vida y que ella se lo aplique. Es la primera paciente que invoca esta ruta de muerte digna en el país. Cumple todos los requisitos. Padece una enfermedad grave, resistente a todo esfuerzo terapéutico, que le produce sufrimientos incompatibles con su ideal de vida digna. Por eso, en octubre de 2025, le pidió a su EPS Sanitas que le autorizara ese procedimiento. Yo he intentado acabar con mi vida y lo he hecho de maneras que han sido impulsivas, pero al mismo tiempo tampoco quiero lastimar a mi familia. Entonces yo me he preguntado desde hace un tiempo si hay una forma segura de hacer esto. Si hay una forma en la que yo no tenga que hacer esto a escondidas. Catalina quiere poner fin a su vida, pero no de forma solitaria y clandestina, como le ocurre en general a las 700.000 personas que anualmente mueren de esta manera en el mundo, algo así como todos los habitantes de Bucaramanga. Esta vez, Catalina quiere que su familia la acompañe en el proceso, que el Estado le garantice su derecho a morir dignamente, que un médico especialista le provea de forma segura la droga para que cese de una buena vez la pena que desgarra su alma y que ella disponga cómo y cuándo tomársela sin depender de nadie más que de su propia voluntad y convicción para recorrer este camino inédito en Colombia. Es un intento para que mi mamá y para que mi hermano tengan que vivir esto de manera violenta. Tal vez de esta manera ocasione el menor sufrimiento posible. Tal vez de esta manera ellas me puedan acompañar en el proceso. Podamos hablarlo, podamos tener estas conversaciones, podamos saber qué vamos a hacer o cómo vamos a vivir estos meses.
La última esperanza de Catalina para salir de aquel pantano de zozobra sin fondo se desvaneció el año pasado, tras el fracaso del último tratamiento que hizo con un fármaco muy fuerte al que suelen responder los pacientes con este tipo de trastornos. Tras la certeza de haberlo intentado todo, su corazón estragado encontró paz en la idea de solicitar la muerte digna y así se lo comunicó a su mamá y a su hermana. Al principio fue muy difícil, pero yo intenté explicarles que estaba sufriendo y intenté explicarles mi dolor. Intenté explicarles que esto no es una vida para mí. Y lloramos y nos abrazamos. Y mi mamá y mi hermana me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar. Las personas acaban con su vida. Las personas lo hacen, aunque nos incomode hablarlo. Y yo creo que esta es una manera más amable y más amorosa posible. Porque para mí pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor. Un acto de amor conmigo misma, pero un acto sobre todo de amor con mi familia. Pero ese acto de amor de Catalina hacia su familia se estrelló contra la burocracia institucional y la falta de regulación de esta forma de muerte digna. En mayo de 2022, en una sentencia histórica, la Corte Constitucional despenalizó el suicidio médicamente asistido al concluir que la justicia no puede perseguir penalmente a un médico que, en virtud del principio de solidaridad, le ayude a morir a un paciente que sufra una enfermedad crónica e incurable y padezca dolores incompatibles con la dignidad humana. Pero no reguló en la materia al considerar que era competencia del Congreso. Lamentablemente, 4 años después, nada ha pasado, pues nuestro Parlamento parece alérgico a este tipo de discusiones. Quizá porque, según se oye decir, quitan más votos de los que ponen. Por eso, hoy el suicidio médicamente asistido está en un limbo. Ningún médico puede ser procesado por practicarlo, pero a Catalina le negaron el procedimiento porque no está reglamentado. A través de esta carta, el 12 de noviembre pasado, Sanitas le dio un portazo a su petición. No es procedente ejecutar el procedimiento ya que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización segura y legal. Catalina interpuso una tutela para hacer valer sus derechos a la muerte digna con la asesoría de su abogado Lucas Correa. Pero hace 3 meses un juez de Bogotá la rechazó al sostener que podía acceder a la eutanasia, que sí está reglamentada. Pero ella no quiere eso. Ella no quiere que un médico le aplique el medicamento. Ella quiere que el doctor lo prepare y se lo entregue y la acompañe en el procedimiento, pero que sea ella la que cause su propia muerte, con toda la agencia que le permiten su libre albedrío y su última voluntad sobre la tierra. Lucas y Catalina esperan que en los próximos días la Corte Constitucional seleccione la tutela y dé la última palabra en este caso. Lo que nosotros esperamos es que la Corte mire de frente esta barrera que el Ministerio de Salud y de Protección Social ha creado al negarse al reglamentar y pues, que resuelva el caso de Catalina, que se ordene que el procedimiento se haga y que ella pueda acceder a una muerte segura, acompañada y protegida. Al final, la única diferencia entre la asistencia médica, el suicidio y la eutanasia es quién causa la muerte. Según Correa, a pesar de los esfuerzos del Estado y de la comunidad médica para prevenir este problema de salud pública, las cifras sobre el suicidio en la última década han venido en aumento. El promedio ronda las 2.800 muertes por año. La Corte tiene en sus manos un caso único, un caso excepcional, el primer caso público en donde quien decide morir está viva y le está diciendo a los jueces que quiere hacerlo de otra manera, que quiere hacerla de forma segura, con sus familiares, protegida, con un resultado sin dolor. Mientras capotea la angustia que le provoca este permanente estado de incertidumbre, Catalina implora que la Corte revise su caso y escuche su clamor de auxilio. Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda. Y estoy pidiendo ayuda para mi familia también. Y estoy pidiendo ayuda porque es muy agotador, porque esto cansa mucho, porque estoy cansada.
María Ángela Silva ha visto a los ojos el precipicio que busca llevarse a su hija desde que tenía 13 años. Desde entonces, a pesar de su amor inconmensurable y ese instinto de madre protectora, la ha visto descender, escalón tras escalón, a ese abismo de tristeza insondable. Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella. Ella no está viviendo dignamente. No está viviendo. Al principio fue testigo de sus silencios, de su soledad infantil, de sus primeras crisis adolescentes, de las pesadillas a medianoche, de la sangre en sus muñecas. Y luego de los antidepresivos, las consultas con psiquiatría y finalmente sus intentos por autolesionarse de forma fatal. Hace 2 años, durante una de las hospitalizaciones, leyó la bitácora que había dispuesto Catalina para despedirse de este mundo. Todavía recuerda vívidamente el espanto que le trepó por el cuerpo. Y yo abro el computador de ella. Y no es que yo no hubiera leído sus escritos, pero leo la primera carta con todo y la lista y la música que va a poner, el hotel que había reservado, los medicamentos que se iba a tomar. Pero ese día yo me rompí. ¿Qué sentiste? Me imaginé de todo y yo no podía pensar sino en el dolor que iba a pasar después y en el dolor que ella tenía que vivir a la selva escondida así sola. Convencida de que su hija menor no tiene por qué prolongar más este viacrucis infame, a sus 58 años cumplidos, María Ángela Silva tiene hoy una mirada más compasiva de la muerte digna. ¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento, cuando yo la ayudé a llegar a este planeta? Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija porque está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz y ella está sufriendo. Por eso acompaña la decisión de Catalina, pero eso no quiere decir que no espere un milagro. El año pasado, tras una cita de rutina, a ella le descubrieron cataratas en los ojos y ocurrió esto. Cuando me dice la oftalmóloga eso, me puse a llorar. Me dijo, pero no te vas a quedar ciega, es operable, no sé qué. Le dije, no, es que no, yo sé por qué no, porque me está pasando. Se quedó mirándome como sorprendida y le dije, es que no quiero ver morir a mi hija. O sea, yo estoy tomando una decisión de acompañar a mi hija. Pero eso no quiere decir que yo no quiera que pase un milagro. Y si no pasa, porque la determinación de Catalina parece no tener reversa, quiere estar a su lado en ese último instante. Claro, si la justicia y el sistema de salud avalan el suicidio asistido. Pero si ella me lo permite, y ese es un deseo que le voy a pedir, que yo le sostendré una mano y con la otra ella pues tendrá que tomarse su decisión. Creo que las mamás que han perdido un hijo o una hija por suicidio van a entender que esto es un acto de amor verdadero, que es una oportunidad que creo que si se las hubieran dado, no las hubieran negado. Y así lo dice Piedad Bonet al final del libro. María Ángela se refiere a este libro, Lo que no tiene nombre, de la escritora Piedad Bonet, donde narra la historia de desgarro y de duelo por el suicidio de su hijo Daniel. En la última página escribió lo siguiente. Dani, querido, me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé 1000 veces. Sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude hacer. Hoy Catalina siente una profunda admiración por su madre, porque ella fue capaz de decirle en vida, aquí estoy, yo te ayudo a llegar al final. Salimos de su casa, ubicada al norte de Bogotá, tras las primeras 2 horas de entrevista. Caminamos para tomar un poco de aire y llegamos a un parque para unas últimas preguntas. Ahí me cuenta que es atea,
que quizá todo esto sería más fácil si creyera en Dios y en una vida más allá de esta vida que le tocó. Pero no hay caso. Espero que no me vayan a hacer una misa, dice. No tengo a Dios, pero tengo a mi familia. Entonces se atreve a mostrarme sus tatuajes. Son una forma de apropiarse de su historia, pues sus brazos están llenos de cicatrices. Lleva años cortándose para que otro dolor, el dolor físico, el de la carne que se abre, el de la sangre que emana, le permita un respiro al dolor que carcome su alma. Fue una forma de decirle a mi cuerpo, como no es de la ansiedad, no es de la depresión, no es de las autolesiones, es mi cuerpo. Y yo decido contar esta parte de la historia con mis cicatrices o con mis tatuajes. Pues en mi antebrazo está mi historia, yo creo. Están unos cuadros que yo decía que era un poco como embellecer las paredes de mi hogar. Catalina sabe que en este país de hinchas será juzgada implacablemente por muchos, pero prefiere pensar que su voz y esta lucha legal que emprendió pueden hacer sentir menos solos a todos esos seres que no encuentran sosiego nunca, como ella. Tal vez, dice, el suicidio médicamente asistido pueda ser un destino un poco más benévolo para ellos y sus familias. La psicóloga Catalina Giraldo, ¿qué le diría a la paciente Catalina Giraldo en este momento de su vida? Que lo he intentado todo y que está bien decir es suficiente. ¿Y la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? La muerte es un alivio. Si la lentitud de la justicia usualmente resulta angustiante para la gente, imagínese usted lo que significa para una mujer en eterno estado de dolor que suplica que la dejen partir, ojalá mañana mismo. Catalina ha intentado quitarse la vida en 9 ocasiones. Hoy resiste con todas sus fuerzas el peso aplastante de respirar para que la 10ª sea segura, acompañada de un médico, sin dolores traumáticos y sin violencia. Ella aguanta la vida para morirse a su manera. Quiere ser la primera en acceder al suicidio médicamente asistido. Ese es su legado, abrir el camino. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Qué testimonio tan impactante, pero ¿cuál es la radiografía del suicidio en Colombia y qué significa para el país este problema de salud pública? Hablamos con expertos y con el exmagistrado de la Corte Constitucional, que en su momento fue el ponente de la histórica sentencia que despenalizó el suicidio médicamente asistido. El suicidio sigue siendo un tabú en Colombia, como si al no mencionarlo desapareciera el problema de salud pública. Pero ahí están las feroces estadísticas para darnos de bruces con la realidad. Tan solo en los últimos 10 años se han quitado la vida 27.283 personas, lo que equivale a todos los habitantes del municipio del Rosal en Cundinamarca. La razón más frecuente es la enfermedad mental. Catalina Giraldo lo dice con todas sus letras. Entonces ahora hablar del suicidio, pues es mucho más complicado, porque es algo que la gente hace de cuenta que no está pasando, pero el punto es que está pasando. ¿Qué pasa si tenemos una conversación amorosa con esa persona que lo está pensando? Una pregunta que pone la discusión en el grado de complejidad que se merece, porque según los expertos no se trata solo de describir el fenómeno, decir por ejemplo que el método más usado es el ahorcamiento, o que el domingo es el día que más ocurren suicidios, o que al día en Colombia 80 personas intentan quitarse la vida y 8 lo logran, o que el 10% de los casos corresponden a menores de edad. No, se trata de que el país comprenda que tiene la obligación de romper ese silencio para que quienes necesitan ayuda se atrevan a pedirla antes de que sea demasiado tarde. Diego Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, pone las cosas en perspectiva. Si nosotros situamos a 10 personas que quieren pedir ayuda o necesitan pedir ayuda por algún tipo de dolor emocional o síntomas desde lo psicológico, 7 deciden no hacerlo por el temor al que dirán, solo 3 entonces terminan pidiendo ayuda. Pero infortunadamente de esos 3 se encuentran con otra brecha de acceso y es el acceso al tratamiento. Y solo de esas 3, solo una
lo reciben. Según él, ningún paciente suyo le ha pedido activar la ruta del suicidio médicamente asistido, pero celebra que podamos ampliar la conversación sobre estos asuntos difíciles. ¿Puede esta forma de muerte digna reducir el trauma en las familias de quienes deciden quitarse la vida?, le pregunto. Es una situación un poco más aliviadora para la familia. Cuando una persona se suicida, se generan muchas dudas en las personas que están alrededor y las personas cercanas, de por qué lo hizo, qué faltó, será que yo tuve la culpa o yo pude haber evitado algo. Entonces nada más el hecho de que se pueda abrir la conversación y que se puedan de pronto alcanzar a resolver esas dudas, aliviana ese dolor emocional que se puede tener en torno a la situación o a ese desenlace. En esa misma línea se ubica Mónica Giraldo Castaño, psicóloga, tanatóloga y exdirectora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Su papá se quitó la vida cuando ella tenía 16 años. Mi papá se pegó un tiro y eso no lo hace más o menos digno a él, pero sí hace menos digno el proceso que nosotros vivimos de final de vida. Nosotros no tuvimos una despedida, nosotros tuvimos que vivir una muerte violenta. Catalina está diciendo todo lo contrario, dice yo quiero decidir cuándo me tomo los medicamentos, decido cuándo quiero morir, pero quiero morir acompañada. Quiero garantizar que esa muerte sea segura y eso solo lo garantiza el que haya una reglamentación por parte del sistema. Una reglamentación que hoy no existe porque el Congreso se ha negado a legislar y porque el gobierno tampoco ha querido expedir una regulación para avanzar en una ruta segura en esta muerte digna. Además, Catalina, cuando ella dice yo quiero la asistencia médica al suicidio y no quiero la eutanasia, no está haciendo solo una lucha personal, está haciendo una lucha para todos los que siguen detrás de ella. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer mi rostro, mi voz y mi historia, independientemente de todo lo que eso implique, porque entendemos todo lo que implica en un país como esto, para que los que vienen detrás de mí tengan una mirada y un camino mucho más fácil. Por eso cobra capital importancia la lucha jurídica que emprendieron Catalina Giraldo y sus abogados. Cuando estamos hablando de opciones de morir, no estamos hablando de obligaciones de morir. Y esto es importante. Catalina no está diciendo esta es la opción que yo quiero para todo el mundo, esta es la que yo quiero para mí, pero quiero dejar la puerta abierta para que si alguien también quiera, yo lo leo. Si yo pudiese elegir cómo morir y lo pudiese hacer a través de una muerte médicamente asistida, yo sería una de esas que le agradecería a Catalina en un futuro porque yo elegiría la asistencia médica al suicidio para mí. Ariel Emilio Cortés es el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Más allá de las cifras sobre el suicidio, que las tiene todas, Cortés hace una reflexión profunda sobre la dignidad del ser humano y cómo estas formas de muerte asistida pueden contribuir a reducir el dolor y el traumatismo en las familias que padecen estos calvarios. Yo creo que el sufrimiento, el dolor sobre todo en una persona, es importante, la calidad de vida. Y cuando una persona tiene ese acceso, por ejemplo, al tema de la eutanasia o al tema del suicidio asistido, digamos que es una salida razonable desde el punto de vista científico, en especial teniendo en cuenta que la persona está tomando una decisión y tiene una enfermedad, me parece razonable. Eso es posible que influya sobre las estadísticas que tenemos nosotros en el Instituto de Medicina Legal. De acuerdo con Cortés, si se avanzara en una regulación y el sistema de salud permitiera estos procedimientos, las muertes violentas por suicidio probablemente se reducirían. Aunque claro, dice, la reglamentación no depende de su entidad, pues lo suyo son los registros estadísticos. Tenemos más o menos que es entre los 29 y 45 años la población que más se suicida. Tenemos datos como por ejemplo saber que entre las 9 y las 12 del día es la hora en que más se producen los suicidios, que se da más en una vivienda, o sea, más que en la vía pública, es más al interior de las casas que se dan los suicidios. También el dato de los menores de edad, que el 10% de los que se suicidan sean menores de edad, pues es un dato relevante que toca mirarlo en el tema de salud pública. 14.673 personas se quitaron la vida en Colombia entre 2021 y 2025.
De ese número, en más de la mitad de los casos, fue imposible determinar las razones que llevaron a las personas a tomar esa decisión fatal. Pero Medicina Legal sí logró establecer que la enfermedad mental fue la causa en 2.284 casos. Los conflictos de pareja ocuparon el segundo lugar con 1.228 casos. El desamor contabilizó 978 casos. Situaciones económicas apremiantes, 851 casos. Enfermedades físicas, 537 casos. Abusos de sustancias y alcohol, 480 casos. Y, finalmente, la muerte de un familiar, 253 casos. Apenas algunas cifras para tratar de comprender mejor este fenómeno social. Noticias Caracol buscó al Ministerio de Salud para conocer su posición sobre el suicidio médicamente asistido. A través de este comunicado, la entidad negó que haya avanzado en una reglamentación de esta forma de muerte digna. El Ministerio no solo no ha recibido órdenes directas o vinculantes para ajustar sus regulaciones, sino que ha respetado la decisión de la Corte Constitucional, quien señaló que corresponde al Congreso legislar de forma específica sobre el asunto. Parece un déjà vu. Tal como ocurrió con la eutanasia, que fue despenalizada por la Corte Constitucional en 1997 y tan solo reglamentada en 2015, luego de que la propia Corte fallara una tutela y le ordenara al gobierno regular este procedimiento tras la negativa del Congreso de legislar después de casi 2 décadas. ¿Ocurrirá lo mismo en este caso? La regulación, permitiría que la práctica del suicidio asistido sea menos traumática y menos dolorosa. Lo dice el exmagistrado Antonio José Lizarazo, ponente en la Corte Constitucional de la despenalización del suicidio médicamente asistido en 2022. Para él, ese fallo fue un avance sustancial en el reconocimiento de la muerte digna, pero lamentó que el Congreso siga sin reglamentarlo, lo que constituye una clara barrera para los pacientes. Por eso, el caso de Catalina Giraldo podría ser una oportunidad de oro para que la Corte pueda zanjar el debate. Cuando usted tiene información y sabe las consecuencias, el dolor que está sufriendo el paciente, puede aceptar de mejor manera la circunstancia de la decisión de dar por terminada la vida. Eso es muy distinto a enterarse de que el paciente optó por una medida por un suicidio que puede ser mucho más traumático y doloroso para la familia. Mientras que aquí a lo mejor toma la decisión que tal día se va a practicar, a tal hora, se reúnen, se despiden y viven el duelo, pero de una manera mucho más razonable. Mientras Catalina y su familia esperan que la Corte Constitucional revise su caso, le pregunto a la psicóloga y tanatóloga Mónica Giraldo cómo cree que la gente va a leer esta historia. Yo creo que la historia de Catalina, como en todo, va a despertar amores y odios, porque en Colombia no podemos ser neutrales. Esta familia ya está sufriendo mucho. No causemos sufrimientos extra. Pero también creo que van a haber muchos como yo que la vamos a aplaudir, que la vamos a acompañar y que la vamos a respetar. Mi invitación debería ser, seamos respetuosos con el lenguaje. Si nuestro lenguaje no va a aportar, no va a construir, que no estorbe y no destruya. ¿Qué significado puede tener el caso de Catalina Giraldo para este tipo de luchas en Colombia y en el mundo? Su abogado Lucas Correa lo resume sin rodeos. Probablemente será el primer caso en América Latina públicamente debatido y que se haga en el marco del sistema de salud. Eso, claro, si la Corte Constitucional selecciona este caso y les da la razón. Catalina solo quiere que el dolor se apague, pero de forma segura, y que su mamá y su hermana puedan estar ahí cuando eso ocurra. Además de los cuidados paliativos, en Colombia el derecho a morir dignamente comprende otras 2 modalidades, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que tienen los mismos 3 requisitos: una enfermedad grave e incurable, sufrimiento físico o psicológico incompatible con la idea de vida digna y la manifestación voluntaria del paciente para acceder a estas opciones. Ambos procedimientos se basan en el apoyo médico, pero se diferencian en la ejecución. En la eutanasia, el paciente
paciente ejerce una actitud pasiva mientras un profesional de la salud administra los medicamentos que causan la muerte. En el suicidio asistido, en cambio, el médico provee los medios letales para que la persona los utilice de manera voluntaria y autónoma para poner fin a su vida. Esta es la opción que busca Catalina Giraldo Silva.